A todas y a todos, gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompaña en esta convocatoria de prensa la alcaldesa de Navalmoral de la Mata. El objeto de la convocatoria que hacemos esta tarde es comunicar a la sociedad extremeña y también a la ciudadanía de Navalmoral de la Mata que es necesario, y así lo hemos considerado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la mañana de hoy, es necesario adoptar una serie de medidas preventivas en la localidad de Navalmoral de la Mata para que podamos, en la medida de las posibilidades que tenemos, y siempre pidiendo la colaboración de la ciudadanía y pidiendo la colaboración y la unidad de acción de todos los grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Navalmoral principalmente, pero también del conjunto de fuerzas políticas de nuestra comunidad autónoma, para que intentemos reducir, en la medida de lo posible, la incidencia acumulada que en estos momentos tiene Navalmoral de la Mata. Bien, yo quiero hacer una introducción al respecto de este tema. Somos una de las comunidades autónomas que no espera a que la incidencia acumulada en 14 días supere unas cifras muy altas. Nos adaptamos a lo que dicen los comités de enfermedades de Europa, es decir, el CDC europeo. Nos adaptamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y actuamos a partir de una incidencia acumulada a los 14 días de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso pudiera parecer que Extremadura es muy intervencionista, o por eso pudiera parecer que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, no estuviese trabajando insistentemente por controlar las cifras de incidencia acumulada en su localidad. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Estas medidas vienen, y así se debe entender por parte de la ciudadanía, a complementar, a ayudar, a colaborar con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para que sus ciudadanos y ciudadanas, porque nos importan, seamos capaces de alcanzar unas cifras de incidencia acumulada cuanto antes por debajo de 250 casos por 100.000 habitantes. Los dos focos principales de contagio, y esto también lo quiero quedar absolutamente claro, los dos focos de contagios principales, no solo en Navalmoral de la Mata, sino en toda la comunidad autónoma de Extremadura, son dos: las reuniones familiares, donde relajamos las medidas de seguridad, como son las mascarillas, como son las distancias de seguridad o como es el lavado de manos, y otro que es el ocio no controlado. No podemos achacar en este momento en Extremadura, y por supuesto tampoco lo podemos achacar en Navalmoral de la Mata, que los focos que ahora mismo tenemos se deban a actos culturales, no podemos achacar que se deban a actos deportivos, no podemos achacar que se deban a actos de ocio cuando ese ocio es controlado. El problema principal es que se producen focos de contagio ante esas dos situaciones que les acabo de decir. En Navalmoral, además, incide otro factor más,
Y es que Navalmoral tiene una conexión muy directa con otras comunidades autónomas. Por lo tanto, y al estar en plena autovía, vive las consecuencias que da la movilidad y que hemos vivido durante todo el verano esta movilidad. Por lo tanto, primera de las cuestiones que quiero quedar absolutamente clara es que estas medidas que adopta la Junta de Extremadura son unas medidas comunicadas al Ayuntamiento de Navalmoral y que tanto el Ayuntamiento de Navalmoral como la Junta de Extremadura estamos dispuestos a trabajar en conjunto para que pueda ser una realidad que los ciudadanos y ciudadanas que nos importa su salud puedan estar libres del coronavirus cuanto antes. Segunda cuestión. Las medidas que proponemos para Navalmoral de la Mata no conllevan el confinamiento de la población ni la limitación de movimientos de la población. La población se puede mover libremente y Navalmoral de la Mata no va a estar cerrado. No va a estar cerrado. Segunda conclusión importante que me gustaría que destacasen ustedes. Tercera cuestión importante. Adoptamos este criterio porque las cifras epidemiológicas que hemos seguido durante todo este tiempo y que hemos ido monitorizando durante todo este tiempo nos hacen que sea necesario que adoptemos en este momento las decisiones que vamos a tomar. Las cifras que tiene Navalmoral de la Mata en este momento epidemiológicamente son, en la incidencia acumulada a los 14 días, 350 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7 días 186 casos por cada 100.000 habitantes. Es fruto de que si ustedes hacen el cálculo, la incidencia a los 7 días está un poco por encima del 50% de la incidencia a los 14 días. Por lo tanto, se hacen necesarias algunas medidas suplementarias que hay que apoyar al Ayuntamiento para tomarlas, porque tienen que ser ratificadas por un juez para que Navalmoral pueda conseguir una cifra mucho más adecuadas. Y además, el porcentaje de las PCR en Navalmoral de la Mata en los últimos días está alrededor del 17%, cuando las cifras que establece la Organización Mundial de la Salud deben estar entre el 10 y el 5%. Esos son los motivos que nos han llevado a tener que adoptar las medidas que a continuación les relato. En primer lugar, no podrán celebrarse reuniones de más de 10 personas, ni en la vía pública, ni en espacios públicos o privados, excepto en aquellos que los convivientes sean más de 10 y que convivan habitualmente. Esas reuniones de convivientes se comportan como los grupos burbujas de los colegios y, por lo tanto, no están prohibidas. Saben ustedes que es obligatorio el uso de la mascarilla, pero nosotros, con este acuerdo de consejos de gobierno, la hacemos recomendable en las reuniones privadas. Por los que le decía antes, porque uno de los factores que hemos detectado que supone un foco de contagio son las reuniones familiares, donde porque conocemos a nuestro primo, nuestra prima, nuestro hermano o nuestra hermana, sin saber si están o no están en ese momento contagiados, pueden ser un vector que él no desee ese vector, pero que
evidentemente puede serlo en cualquier momento. Hay medidas tendentes a evitar la aglomeración, las aglomeraciones, por lo tanto tenemos que intervenir en velatorios y en entierros. Los velatorios podrán celebrarse en espacios públicos y privados, si es al aire libre, un máximo de 25 personas y si es en espacio cerrado, un máximo de 15. En los lugares de culto, sea este del tipo que sea, no pueden sobrepasar el 50% del aforo. Aquí quiero introducir un matiz. Frente a los aforos, que yo les diré ahora y que les iré desgranando en el acuerdo, prima siempre la distancia de seguridad. Es decir, yo en esta sala puedo permitir el 50% del aforo, podría hacerlo, pero si esta sala no me permite que se tenga la distancia de seguridad del 1,5 metros entre persona y persona, necesariamente tengo que reducir el aforo. Como tope será el 50%, pero siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Prima la distancia de seguridad frente al aforo, para que ustedes lo entiendan y para que yo me explique. Las ceremonias nupciales. Miren, las bodas se podrán celebrar en los lugares de culto al 50% del aforo. Si estos lugares de culto están al aire libre, el máximo de aforo será de 100 personas y de 50 si es en espacios cerrados. Las comuniones nos han dado muchos quebraderos de cabeza. Así como las bodas nos han originado menos brotes, las comuniones nos han originado muchos quebraderos de cabeza. No por la celebración de la comunión en sí, porque la celebración de la comunión en sí, siempre que se hace en un espacio que mantiene las distancias de seguridad, en un restaurante que mantiene las distancias de seguridad, no pasa nada. Lo que pasa es que en bastantes poblaciones, más de las que deseamos, después de la celebración con todas las distancias de seguridad, cuando se van a compartir otras actividades de ocio, se han juntado los que estaban celebrando comuniones que estaban guardando la distancia de seguridad y se ha producido una aglomeración posterior. Por lo tanto, en los bautizos y las comuniones, el límite máximo de personas es de 30 personas en los espacios al aire libre y de 15 personas en los espacios al aire libre. Perdón, en espacios cerrados 15 personas y 30 personas en los espacios al aire libre. Reducimos también los aforos en los locales comerciales, también intentando evitar las aglomeraciones. Locales comerciales pueden estar a un 50% en el interior del local comercial, pero si el local comercial está dentro de un parque comercial o en un centro comercial, las zonas comunes que dan acceso a los diferentes espacios de los locales comerciales no podrán superar el aforo del 30%. Los mercadillos. En los mercadillos intentamos reducir el aforo de personas, siempre que se permita la distancia de seguridad entre los puestos, a ser posible con un control de alrededor del 40% del aforo permitido. Hostelería y restauración. Se prohíbe el consumo en barra. Se puede consumir en mesa, en el interior del local, y siempre al 50% del aforo cuando se permita la distancia de seguridad entre mesa y mesa de 1,5 metros. Y en ninguna mesa o agrupaciones de mesa se podrán sentar más de 10 personas. Intentaré volver a explicar bien lo de las terrazas, porque luego aquí es donde más dudas hay siempre. Las terrazas se permite
que tengan un aforo del 50% del total del espacio que disponen para poner la terraza. Si el espacio es el que tenían con la licencia inicial, pues será el 50% de ese espacio. Si el ayuntamiento, como han hecho muchos ayuntamientos, ha ampliado el espacio para que puedan caber más veladores, pues el cómputo del 50% se hará sobre el total de la superficie, incluida la ampliada, la de la licencia inicial y la ampliada. Espero que me haya explicado bien y que no haya ningún problema en este tema. En los hoteles y alojamientos turísticos. Las zonas comunes de los hoteles y los alojamientos turísticos los llevamos al 40% de su aforo. No hemos tenido ningún brote en bibliotecas y en archivos de titularidad pública o privada, por lo tanto, podemos mantener un aforo del 50% en las bibliotecas y en los archivos. Las visitas a los museos, las visitas a los monumentos, las visitas a las exposiciones u otros equipamientos culturales se podrán realizar en grupos de 10 personas y, en cualquier caso, no se podrá nunca superar un 50% del aforo autorizado. Lo mismo ocurre con los cines, con los teatros o con los circos que tienen carpas. Siempre al 50% del aforo. En el turismo activo, 20 personas, incluido el monitor o monitora. La celebración de congresos, de reuniones de negocios, de encuentros profesionales, no se rigen por lo que les decía antes del límite de las 10 personas. Se permite un aforo de hasta 50 personas. En las autoescuelas y en las academias de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito educativo, no se podrá superar el 60% del aforo. Y los eventos multitudinarios se permitirán hasta 400 personas, siempre que mantengan la distancia de seguridad, y a partir de esa cifra tienen que solicitar permiso a la Dirección General de Salud Pública. Como ven ustedes, estas medidas intentan mantener el equilibrio entre la protección de la salud y que se siga desarrollando económicamente la zona donde se aplica. Yo sé que le estamos pidiendo esfuerzos al sector del comercio, sé que le estamos pidiendo esfuerzo al sector de la hostelería, sé que le estamos pidiendo esfuerzo a las familias, sé que le estamos pidiendo esfuerzo a la sociedad. Pero le pedimos esfuerzo para proteger su salud. Para proteger su salud. Y en este sentido, llamo a la unidad de acción de las fuerzas políticas. Aquí el único culpable que hay de que estemos en esta situación es el coronavirus. El único culpable que hay es el coronavirus. Por lo tanto, bien haríamos en ofrecerle a la sociedad la certidumbre, la seguridad y los consejos para que se pudiese permitir una nueva normalidad donde pudiésemos vivir de la mejor forma posible manteniendo a raya el virus. Y eso es lo que nos mueve. Aquí el culpable no es ni la alcaldesa, ni el consejero, ni la administración regional, ni la administración local. Aquí estamos todos para sumar. Estamos todos para sumar. Porque que yo sepa, no hay ningún estudio clínico,
No hay ningún ensayo en ninguna revista científica que el coronavirus tenga color político. Y, por supuesto, de lo que no hay evidencia es que entiendan de límites ni provinciales, ni locales, ni regionales. Brotes vamos a seguir teniendo. La lucha contra el virus continuará hasta que tengamos vacunas. Y, por lo tanto, de lo que se trata es de unidad de acción, de darle certidumbres a la sociedad, de buscar el encuentro en la unidad de acción y de trabajar para proteger la salud de los ciudadanos. Y siempre mantenernos en ese difícil equilibrio que yo le agradezco a los hosteleros, le agradezco a los comerciantes, le agradezco a la sociedad en general el esfuerzo que le estamos pidiendo con la reducción de los aforos. Por mi parte, nada más. Le cedo la palabra a la alcaldesa por si quiere añadir alguna cuestión más y luego estaremos encantados de responder a sus preguntas. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, consejero. En primer lugar, quiero agradecer al consejero y a la consejería que preside la colaboración constante, la información a diario que nos da, que nos transmite, y también la seguridad y la confianza que también transmiten sus palabras a la hora de hablar de la situación, de la casuística que vivimos en estos momentos en Navalmoral. Como bien decía el consejero Vergeles, Navalmoral tiene una serie de circunstancias que han llevado a esta situación. Evidentemente, tengo que poner de manifiesto y, en primer lugar, que no sirva para especulaciones ninguna, ni para fake news, ni para bulos, ni para opiniones interesadas, la buena predisposición de la ciudadanía morala para cumplir y hacer cumplir las normas. Determinado espacio logístico que compartimos, somos un nexo de unión entre varias comarcas, entre varias provincias que no tienen nada que ver con nuestra región. Nuestra cercanía a Madrid hacen de Navalmoral de la Mata un nexo de unión de poblaciones, de tránsito de personas, de empatía, de solidaridad y de trabajo conjunto de gentes de muy diferentes procedencias. Evidentemente, cuanto mayor movilidad existe en una zona, mayor riesgo de contagio hay, aunque se lleven a cabo y se tomen las medidas oportunas. Muchas de las medidas que aquí se han reflejado por parte del consejero, sobre todo desde el punto de vista institucional, en lo que nos atañe como institución pública local, ya se llevan tomando. Cualquier circunstancia, cualquier acto, cualquier actividad que organiza el Ayuntamiento lleva consigo un protocolo anti-COVID, como llamamos, que se refiere, sea mayor o no, a 400 personas en la actividad, siempre se traduce y siempre se traslada a la Dirección General de Salud Pública, también constante directo, que tengo que decirlo, con Pilar Guijarro, a la que le agradezco también su saber hacer. También, si me lo permiten, quiero agradecer la labor que realizan los sanitarios y no sanitarios que trabajan en el área de salud de Navalmoral. Cuando se detectan ese 17% de PCRs, cuando hay ese momento de PCR determinado, es porque algo funciona, y lo que funciona son los rastreadores. Los rastreadores del área son los que nos han llevado a diagnosticar, a dar positivo a mucha gente que ni siquiera tenía un solo síntoma, totalmente asintomática, sintomatología cero. De hecho, el mayor porcentaje de la gente está en su casa con una vida prácticamente normal, simplemente haciendo confinamiento adecuado. Entonces, desde aquí valga mi reconocimiento como alcaldesa, como morala y también como ciudadana del área de salud de Navalmoral a ese trabajo tan eficaz, tan eficiente y tan constante, porque me consta además de primera mano. También hacer un llamamiento a la ciudadanía que, como decía al principio, es ejemplar, pero sobre todo a una parte de la ciudadanía, aquella que por cuestiones de edad tiene menos miedo, porque con 20 años si tenemos miedo a la vida, cuando llegamos a 46 como tengo yo, entonces ¿qué somos, no? Pero bueno, también a la vez de esa valentía que nos da la juventud, también me consta que la juventud morala es consciente del problema que tenemos, de la situación en la que estamos, y también creo que tomará cartas en el asunto y dará ejemplo para toda la ciudadanía regional y la ciudadanía de este país que está en ese límite de edad. También quiero hacer referencia a sectores que se ven evidentemente comprometidos por esta toma de decisiones, como son la hostelería y el comercio. Desde el Ayuntamiento de Navalmoral, desde el minuto 1, se ha puesto a disposición tanto ayuda económica como ayuda en infraestructura para que ambos sectores empresariales, que son motor importante de nuestra localidad,
tengan menos consecuencia económica, menos pérdidas económicas y puedan llevar a cabo la ardua labor, ¿no?, de mantener abierto su negocio en los días que viven, ¿no? Si es necesario tomar por parte del Ayuntamiento más medidas en cuanto a estas ayudas, tanto de infraestructuras como económicas, que no tengan en duda para nada que se tomarán. Así lo estamos haciendo y así lo haremos. Y por mi parte nada más, simplemente también llamar a la unidad política. Me consta que la gran parte de la Corporación de Navalmoral de la Mata, como bien ha venido haciendo a lo largo de estos meses, estará de la mano del equipo de Gobierno, que no intentará hacer de esto una oportunidad para hacer lo que yo considero mala política, que es no hacer política para la ciudadanía, sino para uno mismo. Y desde aquí también llamo a esa unidad tan necesaria en los días que vivimos, ¿no? Yo creo que esto no es un problema que tenga un signo político o tenga otro, es un problema de la sociedad, es un problema de un país entero, es un problema que si no se soluciona y no se acorta, por muchas elecciones que se ganen o se pierdan, siempre estarán. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes, vicepresidente y consejero. Escuchamos estos días que parece que existe en la comunidad científica más evidencias de que el virus se puede dispersar por aerosoles, al fin y al cabo, a través del aire. No sé si vamos a evolucionar a tomar medidas más restrictivas en los espacios interiores y a menos limitantes en los espacios abiertos. Vamos a ver. Con respecto a eso, en los protocolos que se han ido elaborando en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en los planes de atención temprana, ya se había tenido en cuenta en parte esa situación. De hecho, si ustedes recuerdan el plan de contingencia educativo, lo que decimos es que se ventile. O sea, que ya estábamos apuntando en esa dirección. Evidentemente, si estamos diciendo también que se utilicen en determinados espacios la mascarilla de forma obligatoria y que durante el menor tiempo posible, es decir, en los restaurantes, evidentemente no te puedes poner la mascarilla para comer, pero sí una distancia de seguridad y una ventilación adecuada. Yo creo que esas son las dos medidas fundamentales para que la transmisión, aunque sea a través de aerosoles, seamos capaces de controlarla de mejor forma. Lo digo porque llegará un momento en que las terrazas va a ser difícil que las podamos utilizar como las estamos utilizando en tiempos de verano, ¿no? Y por lo tanto, pues tendremos que acostumbrarnos a desinfección, a ventilación, a distancias de seguridad y a utilización de mascarilla. Son las medidas no farmacológicas que nos quedan. Esto ya se intuía y por eso se adoptó una decisión que fue entendida solo a medias, y era la prohibición de fumar, aunque fuese en espacios abiertos, porque ya se veía que el virus podía estar en la exhalación de gotas más pequeñas que las gotas que llegan, por mucho que hagas, hasta 1,5 metros, sino que podían estar en el ambiente, ¿no? Por lo tanto, esta también fue otra medida que ya apuntaba a que el virus se podía transmitir por aerosoles. Yo entiendo, de verdad, entiendo y por los casos que estamos teniendo, creo que es necesario seguir insistiendo en las medidas de seguridad que tenemos. Creo que están cubiertos todos los ámbitos de riesgo en este momento. Si en algún momento los epidemiólogos nos dicen que tenemos que tomar alguna medida más, podremos tomar alguna medida más, pero yo creo que el comportamiento responsable de las 3 medidas fundamentales, lavado de manos, distancia de seguridad y uso de la mascarilla, puede evitar una infinidad de contagios, la mayor parte de los contagios, el 80% de los brotes que se producen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿no?
Y la ventilación hace el resto, evidentemente. Y en los colegios por eso está puesto así. Por cierto, no me canso de repetir. En esta sociedad nuestra parecía que era una barbaridad cuando apostamos por la educación presencial. De hecho, había gente que hacía apuestas a ver cuánto íbamos a tardar en cerrar los colegios. Afortunadamente, hemos demostrado, yo creo que en todo el país, pero en Extremadura sobre todo, que tenemos un buen protocolo de contingencia, que los colegios son un sitio seguro para poder llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas, y que la educación presencial es una realidad en nuestra comunidad autónoma y que, por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir apostando firmemente por ellas. Dicho esto, apelo a la responsabilidad de los estudiantes y de las estudiantes que en los pisos de estudiantes y en las residencias puedan acceder a un ocio no controlado. Y, desgraciadamente, algunas imágenes tenemos ya de eso. Por lo tanto, pido responsabilidad. Y no me circunscribo a los jóvenes, porque también hay maduritos que se van a las casas de campo a realizar esa fiesta familiar o esas fiestas de amigos. Y también hay que llamar la atención sobre eso. Yo creo que controlar eso es muchísimo más importante que la incidencia que puedan tener los aerosoles en la transmisión del virus, por lo que nos ha demostrado este virus. Y, por lo tanto, es a lo que en este momento podemos atenernos. Y ojalá pronto tengamos la vacuna y nos podamos comportar como nos comportábamos. Pero hasta entonces, por favor, prudencia. Porque hay una parte de la sociedad que evidentemente lo vive en una situación de ausencia de síntomas, de ausencia de gravedad, pero hay otra parte de la población que no. Hay otra parte de la población que es vulnerable a esta situación y que le estamos haciendo un flaco favor de no respetar las normas. Y no solo son los mayores, y no solo son las personas con discapacidad. Tenemos a gente joven en nuestras UCI que es necesario que los protejamos entre todos y entre todas. Sí, consejero, buenas tardes. Yo le quería, en primer lugar, comentar una precisión. Entiendo que, al igual que el resto de localidades que han estado con medidas restrictivas, entiendo que tienen un ámbito de aplicación de 2 semanas. No sé si lo ha comentado. Igual, sí. 2 semanas. ¿Podrían decaer las medidas si la situación mejora? ¿Podrían? Si la situación mejora en próximos días, antes de esas 2 semanas, ¿podrían decaer esas medidas? Sí, por supuesto, claro. Sí. Y en relación a esto, ha comentado que ahora mismo está en el 53% la incidencia acumulada de los 7 días con respecto a los 14 en Navalmoral. Sí. Si esa incidencia, pongamos, en 7 días fuese menor al 50%, ¿eso sería una señal o un indicador de que pudiesen decaer esas medidas? Sería un indicador precoz de que estamos controlando la onda epidémica en Navalmoral de la Mata. Se tienen que dar una conjunción de 3 factores para que puedan decaer las medidas. Que la incidencia acumulada a los 7 días sea menor del 50%, que la incidencia acumulada a los 14 días sea inferior a 250 casos por cada 100.000 habitantes y que reduzcamos en algo la tasa de positividad de las PCR. Vivimos en una comunidad autónoma que es muy fácil subir y bajar la incidencia. Pues como tenemos tan poca población, a poco que varíen en pocos ciudadanos afectados, pues ya tenemos una incidencia acumulada bastante menor que la que tenemos. Aprovechemos esa oportunidad, ¿no? Le quería hacer una cuestión más en relación al informe que han publicado esta tarde de los datos de Extremadura. Sí. Veo que hay 7 fallecidos, 5 de ellos, si no me equivoco, pertenecen o bien a residencias de ancianos o a pisos tutelados. Sí. Creo que uno de los brotes afecta a los pisos tutelados de Talayuela. Sí. Una situación que se viene dando casi todos los días, no sé cómo lo valoran desde la consejería,
Y al hilo de esto, veo que también bajan la presión hospitalaria. Hace pocos días estábamos en 200, ahora estamos en 150. Sí. ¿Esto les hace pensar que la cifra de fallecidos puede reducirse en los próximos días? Ojalá. Se vive con muchísimo dolor cualquier fallecido cuando estamos analizando los datos por parte de la Consejería de Sanidad, por parte del Servicio Extremeño de Salud y por parte del SEPAZ y por parte de los ayuntamientos. Se vive con mucho dolor, con mucha tristeza. Miren, hay una diferencia muy importante entre la primera oleada y esta oleada. La principal diferencia que hay entre la primera y la segunda oleada es que hemos sido capaces de evitar que en determinados centros de personas que sean vulnerables entre el virus. Evidentemente no lo hemos conseguido en todos, pues porque algunas veces hay transmisión comunitaria y es inevitable que el virus afecte a los pisos tutelados, a las residencias. En segundo lugar, creo que hemos aprendido de la primera oleada a realizar planes de contingencia en esos centros residenciales que hemos puesto en marcha y que hasta ahora, lamentando por supuesto los fallecimientos, porque son personas mayores o muy mayores, en la mayoría de las ocasiones con muchas enfermedades asociadas, esas personas han podido estar más protegidas por estos planes de contingencia, en líneas generales. Y las posibilidades de aislamiento y las posibilidades de actuación clínica las hemos mejorado sustancialmente. Es decir, la mayoría de los centros que ahora mismo tienen algún afectado tienen una coordinación estrecha entre el SES y el SEPAZ. Y esa es una segunda característica de esta segunda oleada que está siendo muy importante. Y yo ojalá que el descenso en el número de hospitalizados, que el descenso en la presión asistencial de las UCI, que el descenso en la incidencia acumulada en el ámbito de la comunidad autónoma, que hoy bajaremos de los 220 casos por 100.000 habitantes, seamos capaces de controlar el número de fallecidos y que no fallezca nadie a causa de la COVID-19. Siempre ocurren las cosas de la misma manera. Siempre ocurren las cosas de la misma manera. Se da el pico de contagio aproximadamente a los 5 días, que es lo que se tarda entre que una persona se infecta y empieza a desarrollar los síntomas más abigarrados. Crece el pico de ingresados y, a partir de que crece el pico de ingresados, hay una serie de personas que son vulnerables y que, desgraciadamente, no superan la enfermedad. Yo vivo con dolor esa situación, lo vivo con zozobra y lo vivo con el deseo de que cuanto antes demos 0 en la columna de fallecidos de todas las tardes. Radio, ¿quiere hacer alguna pregunta, Fran? Fran Matamoros. No se oye, Fran. No se oye, Fran. No sé si puedes escribir en el chat. Escribe la pregunta, Fran, y la leemos. Vale. Teléfono. A ver si tú tienes aquí.
Moro sobre las declaraciones del alcalde de Plasencia, que dijo que no tiene información directa del SES sobre la pandemia y los datos de su ciudad. Creo que fue ayer por la tarde. Ando perdido en la noche de los tiempos, pero creo que fue ayer por la tarde cuando hablé la última vez con el alcalde Pizarro. O me expliqué yo mal o... No obstante, hemos quedado en tener una reunión en los próximos días porque Plasencia es un sitio que epidemiológicamente seguimos con intensidad y necesitamos adoptar una serie de medidas previas a que podamos o tengamos que ayudar con otro tipo de medidas desde la Junta de Extremadura y, por lo tanto, la conversación de ayer por la tarde fue una conversación en tono constructivo con el alcalde Pizarro y en todo momento de disposición a la colaboración, como estamos mostrando con todos los alcaldes. Y luego, es que no sé qué datos necesita el alcalde Pizarro, porque es que publicamos en la página web todos los días los datos de las personas infectadas, con lo cual pues entiendo que los municipios tienen una información muchísimo mayor ahora que tenían antes, a pesar de que antes ha habido siempre un esfuerzo por parte de las direcciones de salud en informar a los alcaldes y a las alcaldesas y más de ciudades importantes sobre el número de personas que daban positivo en el ámbito de su localidad. Más difícil es que traslademos los datos de las altas, porque las altas es un criterio facultativo, es un criterio del médico que da la alta epidemiológica una vez que la PCR da negativa, pero los positivos están, vamos, es que hay medios de comunicación regionales que los publican y los replican en sus páginas web, por lo tanto entiendo que están accesibles. No obstante, si el alcalde Pizarro necesita cualquier dato más, tiene mi número de teléfono y sabe que me puede llamar en cualquier momento sin necesidad de que nos comuniquemos por la prensa, con todo mi respeto a los periodistas que están haciendo una enorme labor en esta situación, claro. Muchísimas gracias a todos y a todas.